¿Hay preguntas de la clase anterior? A ver. Ujú. No, a menos que lo tome el próximo semestre, porque estoy trabajando en eso y no alcanzo, lamentablemente. ¿Te gustó el libro? Qué bueno, qué bueno. La idea es hacer un libro de electrónica más o menos completo. Quedan a la deriva. Sí. No, pero hay un par de cosas más. Hay un tutorial de respuesta en frecuencia que no he subido, que no está tan bueno, pero va a ir como parte del libro. Y hay otro tutorial de pequeña señal que tampoco he subido, pero que también debiera ser útil. Ujú, ya. Ajá, sí. Bueno, esa tarea es súper útil. Es súper, súper útil. Bueno, haré lo que pueda, pero dudo que tenga más que lo que hay ahora porque no alcanzo. Ya, estábamos viendo entonces amplificadores, pero en general. Y voy a volver atrás para que quede súper claro. Amplificadores electrónicos, que amplifican, ¿cierto? Que toman algo y lo aumentan. Eso es, esencialmente. Toman una variable y la hacen más grande. ¿Y de dónde sacan energía para esa variable más grande? De la fuente de alimentación. Y el amplificador es súper importante porque todos los circuitos analógicos tienen amplificadores. Entonces salta alguien y dice, no importa, el mundo se está convirtiendo en digital. Pero no, todo tiene amplificadores. Esto tiene amplificadores, por ejemplo. Esto de aquí, un teléfono, tiene una entrada de micrófono y el micrófono no va directo a un procesador. Tiene que pasar por un conversor análogo digital que internamente tiene amplificadores. Y tiene que pasar por un sistema de acondicionamiento de señal que también tiene amplificadores. Entonces todo lleva amplificadores. La salida lleva amplificadores. La, la salida de lo que sea, de, no sé, de video, la salida de audífonos, todo lleva amplificador. Hay formas de amplificar señales que son digitales y hacer que parezcan analógicas, pero lo típico es que hay amplificadores lineales. Y bueno, más de eso se ve en el otro curso, en el que viene después, en 3433. Después no voy a tener que decir que es 3433, todos van a saberlo. Bueno, todos van a saberlo porque lo digo harto en este curso. Es que es un curso re interesante, el 3433. Bueno, todo lleva amplificadores, incluso los discos duros. Uno dice el disco duro es una cuestión súper digital, pero internamente el disco graba la información de manera analógica y necesita amplificar esa información. Una vez un profesor en Stanford me contaba que los discos duros, una vez le pidieron que hiciera una consultoría para una empresa de discos duros, y después de ver las formas de onda que salen en el osciloscopio de un disco duro, él ya no confía en la información digital, porque dice que es muy difícil distinguir un cero de un uno. Y gracias a todos los sistemas de corrección de errores es que estas cosas funcionan bien. Pero bueno, necesitan amplificadores, todo necesita amplificadores. El disco duro tiene un cabezal móvil y ese cabezal se mueve rápidamente. ¿Lo han visto alguna vez o no? Es bien impresionante. Trrr, y suena y todo eso. Bueno, eso requiere un amplificador que lo mueva, que mueva este electroimán, que es el que mueve finalmente al amplificador, al cabezal. Incluso los discos duros de estado sólido tienen amplificadores que toman señales muy débiles y las convierten a un uno o un cero. Entonces, los amplificadores son súper, súper útiles en la vida. Hacer un circuito digital suele ser relativamente, em, no digo fácil, ¿ah? La complejidad es enorme, pero es manejable en términos de entender, no sé, si yo le meto un cero aquí, acá va a salir un uno y de ahí para adelante uno puede, con algo de lógica y esfuerzo, entender un circuito digital y puede diseñar un circuito digital. Y mucha gente, incluso alumnos de colegio, pueden programar Arduino y tener circuitos digitales en la palma de su mano, funcionando y programables y todo eso. No es tan difícil. Hacerlo bien requiere mucho esfuerzo, pero hacerlo a un nivel básico no es tan difícil. En cambio, la electrónica analógica requiere sí o sí entender muchas cosas. Y lo principal de la electrónica analógica es el amplificador, lo que vamos a ver hoy día, lo que estamos viendo hoy día.
Después nos metemos dentro de esto y tratamos de diseñar lo que hay ahí adentro. ¿Sí? Ya, entonces vimos varias cosas. Vimos punto de operación. Yo dije que todos los amplificadores en la práctica son no lineales. Aunque, aunque sean un amplificador súper lineal, igual es no lineal al final. Entonces, nosotros lo que hacemos generalmente es modelar que el amplificador es lineal en torno a un punto de operación. Entonces, linealizamos aquí, tenemos una señal de entrada y la salida es A veces más grande que la entrada, donde A es la pendiente y eso es la ganancia. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, para polarizar, tenemos que agregarle una señal DC a la entrada. Aquí está agregada como una pila. Esta es la señal DC en la entrada y sobre esa se monta la señal AC, que es la que queremos amplificar. Luego tenemos a la salida una señal que contiene una componente DC y una componente AC. Si nos interesa solo esta, eventualmente podemos moverla en torno a cero o desplazarla a cualquier otro voltaje. Lo importante es el contenido de información aquí. No nos importa si está más arriba o más abajo. ¿Cómo la movemos para abajo? Agregándole otra pila, ¿cierto? Un capacitor puede operar como pila, si es que lo calculamos de manera correcta. Como pila en el sentido de mantener un voltaje más o menos constante entre sus bornes. No es que esté entregando energía. Entonces eso se puede hacer. Y bueno, hay formas de hacer esto mismo sin una pila, ¿cierto? Por ejemplo, como en la tarea anterior. ¿Sí? Yo vi algunas respuestas, estaban buenas en general, los que contestaron. Ya, después ganancia estática o DC, decibel. Esto también lo vimos, es una ecuación, hay que entender de dónde, cómo es simplemente, y hay que aplicarla. Y estos son algunos valores útiles que vale la pena recordar. A propósito, no he dicho en ninguna parte los multiplicadores que usamos los ingenieros, del estilo kilo, mega, giga o mili, micro, nano, pico, femto, ato, eso no lo he dicho, ¿cierto? Pero ustedes lo saben, ¿o no? Ya, ya eso se lo saben, y saben la equivalencia numérica, ¿cierto? Ya, eso yo no los voy a decir en las pruebas. Si en alguna prueba yo les indico algo en microfarad y me preguntan qué es un micro, yo no les voy a contestar, así que es súper importante que se lo aprendan. Esta es la oportunidad, aprovechenla. Em, ¿Cómo? Las pruebas son con formulario. Sí, que ustedes debieran estar haciendo ahora. Es una hoja hecha a mano por lado y lado y que tienen que entregarme una semana antes de la I. Y yo se los devuelvo el día de la I. No sé cuándo es la I, pero algo así. Ya, oye, ¿qué más? Vimos saturación, vimos clipping, sí, sí, sí. Esto es clipping, hablamos de las formas de onda que se cortan y eso produce no linealidades, ¿cierto? Esto es una no linealidad. Esta es la saturación del amplificador y habíamos dicho que esta saturación generalmente está antes de los voltajes de alimentación, ¿cierto? A los voltajes de alimentación del amplificador se les llama rieles, para que vamos a hablar de rieles mucho en este curso. Vimos respuesta en frecuencia, vimos pérdidas por inserción. En este caso, esta resistencia carga a este amplificador y produce una caída de voltaje. Entonces, esta resistencia, que es la entrada de un amplificador, resulta ser una carga en la salida de este otro amplificador. Y eso es lo que hace que baje el voltaje. Vimos acoplamiento AC, que es la otra forma de acoplar señales. Este capacitor se come la componente continua entre esta salida y esta entrada. Esta entrada está fija en 7,5 volts, ¿sí? Esta salida está en cualquier cosa y el nivel de C se lo come este capacitor. Algo de eso hicieron en la tarea, ¿cierto?
en la tarea 8. Después hay amplificadores simples o single-ended. En inglés se habla de single-ended. Y yo prefiero hablar de referido a tierra. Entonces, en este amplificador, la salida es referida a tierra, porque es un voltaje respecto de tierra lo que me indica la señal. La entrada es diferencial, sin embargo, para este bloque entero, la entrada es solo una. Entonces, la entrada es referida a tierra o single-ended. Este de aquí tiene salida single-ended. La entrada, si consideramos esta como entrada, es single-ended. Pero si consideramos el bloque amplificador que hay dentro, este amplificador tiene una entrada diferencial, porque es sensible a las diferencias de voltaje. Aquí la entrada es diferencial, o sea, las señales están codificadas como diferencias de voltaje y las salidas son diferenciales. La señal está codificada como una diferencia de voltajes. En cambio, en este amplificador, la entrada es single-ended, la salida es single-ended. ¿De acuerdo? Entonces existen ambos y ya sabemos que el diferencial es generalmente mejor. ¿Por qué? Tiene ruido, menos ruido, ¿de acuerdo? Menos ruido electrónico y menos ruido de interferencia. ¿Y qué otras razones podría haber? Tiene más excursión de salida, porque las variables pueden ser positivas y negativas, aun cuando la alimentación es solamente positiva, ¿cierto? Sí. A ver, no entendí tu pregunta. Aquí, internamente, hay algo que permite sensar este voltaje. Este bloque en sí es diferencial, o sea, si yo tengo un amplificador operacional, por ejemplo, ese amplificador operacional tiene entrada diferencial en cuanto a que es sensible a las diferencias de voltaje. O sea, un amplificador diferencial, digamos que me multiplica K veces por V más menos V menos. Entonces yo tengo V más aquí, tengo V menos aquí, y la salida va a ser K veces mayor que esta diferencia. Aquí, claro, se convierte, de acuerdo, pero esto no es mejor que esto. Estos circuitos hacen lo mismo. Son más susceptibles al ruido. Sí. Este que está aquí, la entrada de este amplificador es diferencial. Sí, sí, y de hecho esta entrada es single-ended. En cambio aquí es diferencial. ¿Y qué significa que sea diferencial? Que es sensible a las diferencias. Yo pongo un voltaje aquí, VI, y da lo mismo si ese VI está montado sobre V sub X, cualquier cosa. Este puede variar mucho, la salida no va a variar nada. ¿Entendieron eso, no? ¿Sí? Este sí, tiene salida single-ended, pero es sensible solamente a las diferencias de voltaje. Entonces, digamos que este está fijo y este otro varía, sube y baja. La salida no va a variar, ¿de acuerdo? Porque es sensible a las diferencias. Agarrémonos de esto para contarles lo que significa modo común y modo diferencial en una señal. Creo que algo de esto vimos en algún momento. Lo dije, pero no lo expliqué mucho. A ver, una señal diferencial tiene dos propiedades, el modo común y el modo diferencial. Entonces, una señal diferencial, digamos que tengo un V sub I diferencial y tengo un V sub I common mode o modo común, ¿de acuerdo? Y puedo tener VO diferencial, VO modo común. Entonces, ¿cuál es la idea? El modo común
es en torno a lo cual se mueve mi señal. V sub ID va a ser mi entrada diferencial. Entonces, esto es en el tiempo, esto es voltaje. Entonces, este es el modo común, que puede variar, pero aquí lo hicimos que fuera constante. Y mi señal es una señal diferencial que tiene una parte positiva por sobre el modo común y luego baja negativa. Y tengo otra parte que va al revés. Entonces, mi señal que entra al amplificador, digamos que este es un amplificador diferencial, no es un amplificador operacional, ¿ok? Se dibuja igual, pero no es un amplificador operacional. Y tiene una entrada diferencial que es VP y VM. Esa es mi entrada diferencial, donde VP sería este rojo y VM es este verde, ¿de acuerdo? Aquí la entrada diferencial es positiva, positiva la entrada diferencial. Aquí es cero la entrada diferencial, aquí es negativa la entrada diferencial. ¿Me están siguiendo? Ok. El modo común de entrada, ¿cómo lo podremos calcular a partir de VP y VM? Es el promedio. Entonces el modo común es el promedio de VP y VM. Entonces VICM es VP más VM medios. Ya. ¿Cómo podemos calcular el modo diferencial? V y D. La diferencia, ¿cierto? Es VP menos VM. Aquí yo estoy codificando las señales en el modo diferencial. El modo común no me lleva información, no lleva nada de información el modo común. Entonces a mí me gusta que los amplificadores sean sensibles al modo diferencial, pero que no me amplifiquen modos comunes. Y uno siempre mira especificaciones de amplificadores y las especificaciones dicen rechazo de modo común y cosas así. Eso significa que no amplifican modo común, tienen ganancia diferencial solamente. O sea, si yo digo que este amplificador tiene ganancia acá, significa que está amplificando la diferencia de estos voltajes por K, y eso me lo tira a la salida. Vamos al amplificador diferencial. ¿Querían leer más? No hay mucho más en realidad. Está en YouTube, va a estar en YouTube porque vinieron 24. Ya, entonces miremos este amplificador diferencial. Tiene una entrada diferencial, VIM, VIP. La diferencia entre estos dos me indica cuál es mi señal. Entonces yo me imagino aquí la entrada, que está en torno a un modo común, tiene una parte que sube y baja y otra parte que baja y sube. Y aquí está codificada mi señal. Y a la salida yo tengo VOP, VOM. Entonces voy a dibujar aquí a la salida cómo es VOP y cómo es, cómo es VOP y VOM. Igual, pero ¿en torno a qué? ¿Será en torno a cero o será en torno a otro voltaje? Puede ser en general en torno a otro voltaje. O sea, este amplificador tiene un VOCM, tiene un voltaje de salida de modo común definido de alguna forma. De alguna forma es el diseñador del amplificador puso un voltaje de modo común de tal valor. ¿De acuerdo? Puede llevar un modo común. Pero no me importa, ese modo común puede o no moverse. Lo importante es que las señales vienen codificadas como señales diferenciales. ¿De acuerdo? Ya. Entonces la idea es esa. Existen señales codificadas referidas a tierra y señales que vienen codificadas como diferencias de voltaje. Y ahí da lo mismo donde esté la tierra. Ok, sigamos. Alimentación de un amplificador. Entonces el amplificador se alimenta desde los rieles. A estos se le llaman rieles porque son como rieles de una línea de tren. Y entre medio de los rieles conectamos diferentes cargas, diferentes circuitos que van alimentados con los mismos rieles. Entonces esto parece una especie de riel de ferrocarril, ¿cierto? Entonces a esto se les llama rieles. Típicamente los rieles de alimentación son designados con V minúscula, V corta mayúscula, eso indica voltaje, y dos letras seguidas.
Esas dos letras seguidas tienen que ver con qué nodo de los transistores que hay dentro de este circuito se conectan. Da lo mismo, siempre vamos a hablar de VDD o VCC para alimentación positiva y VSS o VEE para alimentación negativa. ¿De acuerdo? Hay quienes le ponen expreso el negativo con un signo menos ahí. Cuando yo hago esta notación de VDD conectado así, como una T, y tengo otro VDD conectado como una T, significa que son el mismo nodo. Entonces aquí está expresado con línea punteada. Pero en la práctica uno no pone esta línea punteada, uno asume que son el mismo nodo. ¿Cómo genero VDD? Bueno, fácil, le pongo una fuente, VD, aquí, y aquí hay una diferencia de VDD y aquí está el nodo VDD. Y para abajo lo mismo, le pongo VS, una fuente negativa, entonces tengo VSS y así alimento un amplificador. ¿De acuerdo? Olvidé decir algo antes, quiero volver aquí. Em, ¿Cómo genero esto si yo tengo una fuente VID y otra fuente VICM en Spice, por ejemplo? ¿Cómo hago, cómo hago esto? Puede ser en serie, ¿cierto? Entonces yo tengo VICM. ¿Qué le cuelgo aquí? Sí, pero es fácil. Hay VID medios para arriba y VID medios para abajo. Entonces esto está centrado en VICM y tiene algo que sube y algo que baja respecto de VICM. ¿De acuerdo? Estas dos pueden ser fuentes controladas, o sea, puede haber un VID que está controlando estas dos fuentes de manera que copien su voltaje partido por la mitad. Ok. em, Más cosas respecto a la alimentación. Generalmente, en electrónica, se ponen los voltajes altos arriba en la hoja y se ponen los voltajes bajos abajo. Entonces tenemos VDD arriba, VSS abajo. Y las corrientes fluyen de arriba para abajo, igual como agua en una cascada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿Esta diferencia cuánto es? ¿Cuánto es VID medios más VID medios? O sea, si yo sumo estos dos. Claro, entonces aquí tengo VID. La diferencia es VID. La diferencia es VID. Centrado en torno. Sí, esto es VP y esto es VM. No, no, no. ¿Cuál es menos? No, 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 es así tal cual. Estamos restando. Ahí estamos restando el voltaje. O sea, esto es la solución al sistema de ecuaciones. Porque VP es VICM más VID medio. No, siempre es así. Los circuitos que son diferenciales siempre tienen esta estructura de señales. Cuando la mitad sube, la otra mitad baja. Y el modo común se mantiene. No, es que no puedes cambiar las... No, porque lo que te interesa a ti es la diferencia entre las dos. O sea, yo estoy codificando, mira, no tendría sentido, qué bueno que lo preguntaste, no tendría sentido si una fuera así y la otra fuera así. No, no tiene sentido, porque aquí el modo común es el promedio y en esto el promedio no es constante, se está moviendo, ¿cierto? Aquí el promedio está por aquí, pero después aquí el promedio empieza a subir y sube mucho, entonces el modo común se mueve. Tú no quieres que el modo común se mueva, entonces P y VM son simétricas en torno al modo común. Exacto. Por eso es que
Sí, pero las dos se mueven igual, una para arriba y otra para abajo. Sí, es como un balancín. Imagínate un balancín. VP, VM. Y esto es VCM. VCM puede subir y bajar. Y cuando VP sube, VM baja. Cuando VP baja, VM sube en torno a VCM. Si VCM sube o VCM baja, esto igual es un balancín. Es como esto. Ahí estoy moviendo el modo diferencial. Ahora voy a mover el modo común. ¿De acuerdo? Modo común fijo, moviendo modo diferencial. Eso es. Si yo aumento la frecuencia en uno, aumenta la frecuencia en el otro. Ok, bueno, esto es respecto a la alimentación. Voltaje alto arriba, voltajes bajos hacia abajo. Rieles. Generalmente la salida está limitada a los rieles o menos. Entonces la salida del amplificador no llega hasta los rieles, llega entre los rieles. ¿Qué más? Bueno, podemos calcular algunas cosas. Por ejemplo, disipación de potencia. Aquí tengo un problema, quiero lápiz azul. ¿Cuál es la disipación de potencia de este amplificador? P igual. Bueno, lo que está disipando el amplificador, a ver, de partida, IDD e ISS son la misma cosa, ¿o no? IDD e ISS son iguales, ¿o no? Depende, ¿cierto? Depende. A ver, hagamos un balance de corriente. Estas son todas las patas del amplificador. Aquí entra corriente, depende, depende. Si tiene impedancia de entrada infinita, entonces no entra corriente. Aquí sale corriente, debería salir. Si aquí hay voltaje distinto de cero, entonces aquí debería haber corriente. Por lo tanto, IDD e ISS, ¿son lo mismo? No, esto es como un supernodo. Obviamente no son lo mismo. Entonces, ¿cuál es la disipación de potencia? Bueno, la disipación tiene que ver con la potencia que me están entregando las fuentes, ¿cierto? Entonces la potencia va a ser, ¿qué corriente me está entregando esta fuente? IDD. Entonces, ¿y qué voltaje? Entonces VDD por IDD más la potencia que me entrega esta otra fuente, que es, digamos que VSS es menos VSS, ¿ah? Menos VSS por menos ISS. Entonces, menos por menos más y uno se queda con eso. Entonces es el módulo VSS por ISS. Si quieren les ponemos módulos para que quede súper claro, pero eso es. ¿De acuerdo? Las corrientes van desde alto potencial hacia bajo potencial. Y la eficiencia, ¿ah? Eh, Esa es la que está consumiendo el amplificador de la fuente. Parte de eso se la entrega a la carga, de acuerdo. Pero la que está consumiendo el amplificador en total es eso. Ujú. Esa la podemos calcular también. La que se disipa como calor entonces es restándole la potencia de la carga, sí. Esa es la que está quemando este amplificador. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y cuál es la eficiencia? ¿Con qué letra designamos la eficiencia? ¿Ah? Eta, ¿cierto? Eso es eta, ¿cierto? Eta, una letra griega. Ya, y eta, la eficiencia, ¿cómo sería en este caso? La eficiencia es la potencia en la carga, ¿cierto? Potencia load, si quieren, o carga, partido por la potencia que le estamos metiendo al amplificador, que en este caso es esta P, digamos P amp. P amp. Y esa la podemos calcular, ¿cierto? Conociendo la forma de onda del voltaje, uno puede hacer V cuadrado partido por R, eh, o si es sinusoidal, un medio V cuadrado partido por R, o qué sé yo. ¿De acuerdo? Esa se puede calcular. Excursión de salida. Entonces, este otro término que en algún momento mencionamos, aquí volvemos a ver. Esto se dice en inglés output swing y es el rango de la variable de salida para el cual el circuito se comporta adecuadamente. Entonces, este es un amplificador. Este es un amplificador que yo diseñé. En realidad, esto es
¿Cómo le llamamos a esta cosa que hay aquí? Tiene voltaje de salida aquí y voltaje de entrada aquí. ¿Cómo le llamamos? Curva de transferencia estática. Entonces, esta azul es la curva de transferencia estática de este amplificador. Este fue diseñado y fue fabricado, está en silicio, este amplificador. Y yo veo que la entrada varía muy poquito. O sea, aquí hay 2 decenas de milivolts. O sea, entre este punto y este punto hay 200 microvolts. Y la salida cambia en cuánto? Como 1 volt. Esto cambia a razón de 1 volt cada 200 microvolts. O menos 1 volt. O sea, estamos hablando de qué ganancia es. Es 5000, más o menos. ¿Cierto? Micro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Microvolts. O sea, la ganancia aquí es menos 5000. Perfecto, más o menos. Ya, pero ¿hasta dónde es útil? Porque aquí la ganancia es más o menos menos 5000. Pero aquí la ganancia empieza a decrecer. Y aquí es súper baja. Y aquí de nuevo empieza a decrecer y aquí es súper baja. Entonces, ¿cuál es la excursión de salida o el output swing de este amplificador? ¿Cuál será? Es más o menos 1 volt, pero depende de las especificaciones. Depende realmente, si yo digo, ese es mi rango útil, está bien, pero puede que ese rango sea demasiado no lineal. Puede que ese sea mi rango útil. Entonces, realmente el rango de salida o la excursión de salida depende de mis especificaciones de linealidad, por ejemplo. En este caso, este circuito era alimentado por 1 volt, no, por 1,8 volts y tiene una excursión de salida del orden de 1 volt. Si hubiera sido diferencial, habría tenido una excursión de salida de 2 volts, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso, no? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿No? A ver, imagínate que hubiera sido diferencial. Este se mueve entre 0,4 volts y 1,4 volts. Y este se mueve entre 1,4 volts y 0,4 volts. La máxima diferencia que puede haber entre VOP y VOM es, en este caso, menos 1 volt hasta 1 volt. Entonces la excursión total es de 2 volts, aunque lo estoy alimentando con 1,8 volts y 0 volts. Buena, son bacanes los amplificadores diferenciales. Sí, de acuerdo, ¿no? Tengo una excursión de 2 volts para un amplificador alimentado con 1,8 volts. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Hay pregunta? Bueno, en este caso, este amplificador en particular, me dan cuerda con estas cosas, es un amplificador de carga diseñado para amplificar la carga depositada en este detector, que es como un fotodiodo, y no hay forma de hacer que esto sea diferencial. Así que tiene que ser single end, lamentablemente. Si hubiera podido, lo habría hecho diferencial. Pero la única forma es single end. Ah, de hecho, me faltó aquí un capacitor de acoplamiento, porque estos voltajes son distintos. Em, porque en este caso, la señal es single ended, la señal de entrada. Entonces no podía amplificar algo diferencial. Pero bueno, es un detalle. No había cómo. Busqué formas y no había cómo. Em, o sea, si yo conecto esto así, es pseudo diferencial. Porque una se está moviendo, la otra no. Eso es pseudo diferencial. Uno lo puede convertir a diferencial, no sé, por ejemplo, si a esta salida yo le resto esto. Eso sí es más o menos diferencial, pero sigue siendo pseudo diferencial. Bueno, en fin, entonces ahí tenemos esto de excursión de salida. Y algo les tenía que mencionar aquí, creo. No, parece que no.
No, no hay nada más que decir aquí. Chao. Ya. Rango dinámico. El rango dinámico es de una variable, es la razón entre el máximo valor que puede tomar y el menor valor detectable de dicha variable. O sea, la razón entre el máximo de la señal y el mínimo detectable. ¿Y el mínimo detectable cuánto es? Este va a estar probablemente limitado por ruido. ¿Y este va a estar limitado por qué cosa? Por la excursión probablemente, y tal vez por los rieles. Entonces esta es la excursión eventualmente. Y uno puede hacer el rango dinámico en decibeles, haciendo 20 por logaritmo en base 10 de la razón, ¿cierto? Entonces el rango dinámico. ¿Cuál es el rango dinámico, no en decibeles, de un conversor análogo digital de 10 bits? El máximo valor de bits. ¿Cuánto es el máximo valor que me puede dar en bits? ¿Por qué suena tanto esto? Sí, ¿2 elevado a cuánto? Es como 2 elevado a 10, ¿cierto? Menos uno, pero 2 elevado a 10 menos uno es casi lo mismo que 2 elevado a 10. De la misma forma que un día es casi lo mismo que un día menos un minuto. Em, y luego, ¿cuál es el mínimo valor que yo puedo detectar ahí? Uno. Entonces el rango dinámico va a ser más o menos 1024 partido por uno, o sea, 1024. ¿Y eso en decibeles cuánto es? Son 60 decibeles, ¿cierto? 60 decibeles, un poquito más, pero sí, sí, 60 decibeles. Ya, perfecto. Entonces tenemos una idea de 10 bits son 60 decibeles. ¿Ustedes sabían que el oído humano es capaz de detectar señales máximas, partido por señales mínimas, del orden de 120 decibeles? Es bestial, es demasiado. Es tan sensible, pero tan sensible, que un profesor una vez me contó que el tímpano se mueve, ¿cierto? Cuando llega sonido el tímpano vibra. Que el oído es sensible a movimientos del tímpano que tienen una amplitud de un átomo de hidrógeno. A ese nivel de sensibilidad, una cuestión, pero no me acuerdo si me dijo átomo de hidrógeno o núcleo de átomo de hidrógeno, que tiene una razón como de 3000, pero, pero es mucho, o sea, es demasiado, es muy, muy, muy chico. El tímpano se mueve un poquito y uno ya se despierta. Entonces es terrible. Bueno, factor, sí, hay como 120 decibeles. Por eso es que los CDs tienen que tener tan buena calidad, porque el oído es espectacular para detectar variaciones altas y bajas. Es notable. Es súper bueno. El de los bits. Bueno, yo dije 10 bits. Entonces 2 elevado a 10 es el número de códigos que tiene esta representación. Es el máximo, que es 1024. Y el código más chico es 1. Entonces esa es la máxima razón. Es el rango dinámico. Factores de rechazo o rejection ratio. Entonces aquí hay algunos. Está PSRR, es el factor de rechazo de la fuente de alimentación. A ver, ¿de qué se trata esto? Vamos a volver atrás un poco. Este es mi amplificador. ¿Perfecto? Digamos que es un amplificador lineal, ¿ok? Traguémonos el cuento, esto es un amplificador lineal. Las señales van a ser lo suficientemente chicas y yo voy a tener aquí a la salida algo lo suficientemente chico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si VDD se está moviendo? Probablemente, si yo dejo quieta la entrada, ¿cómo la dejo quieta? La tiro a tierra. Si yo dejo quieta la entrada y muevo BDD, probablemente la salida también se va a mover. Poquito. El- ya se va a mover. En la práctica se va a mover algo. Va a haber algún tipo de acoplamiento entre la entrada de alimentación y la salida. Y si yo muevo la alimentación negativa, esto también se va a mover otro poco más.
Y adivinen, como esto es lineal, podemos aplicar superposición. Entonces, si esta entrada se mueve, esta es la salida. Si esta se mueve encima, se le suma el efecto de esta señal a la salida y luego se le suma el efecto de esta señal a la salida. Entonces tenemos algo que tiene señal más ruido de alimentación. No creo que tenga que ver con la eficiencia. Y bueno, existen cifras de desempeño para decir qué tan bueno es un amplificador para rechazar el ruido de la fuente y amplificar lo que tiene que amplificar, que son las señales de entrada. Y eso se llama factor de rechazo de fuente de alimentación. Y se llama PSR+, y es la ganancia diferencial del amplificador, o la ganancia que queremos que tenga el amplificador, dividido por la ganancia de la fuente a la salida. Este A más es ganancia de BDD a salida. Puede ser una atenuación. ¿Cuánto queremos que sea la PSR más? Infinita. PSR menos, misma cosa, es la ganancia que queremos del amplificador. En este caso está especificada como ganancia de modo diferencial, pero es ganancia en general, partido por la ganancia desde la fuente negativa a la salida. ¿Cuánto queremos que sea esta? Infinita. Existe otro factor de rechazo que se llama factor de rechazo de modo común, CMRR, Common Mode Reject Ratio, que es la razón entre la ganancia de modo diferencial y la ganancia de modo común. ¿Qué será la ganancia de modo común? A ver, yo dije que idealmente, si es que este amplificador muevo la entrada diferencial, la salida se va a mover, ¿cierto? Y todos estuvieron de acuerdo. Dije que este amplificador, si le muevo el modo común, este no se va a mover nada. Pero en la práctica, sí se mueve. Se mueve poquito, pero se mueve. Entonces existe una ganancia de modo común que yo puedo medir, por ejemplo, moviendo el modo común en la entrada y viendo cuánto se mueve la salida. Esa es la ganancia de modo común. El factor de rechazo de modo común es la razón entre la ganancia diferencial, que es la que yo quiero que tenga el amplificador, partido por la ganancia de modo común, que ojalá sea lo más chica posible. Entonces este también queremos que sea infinito. Ok, estas son definiciones, ¿eh? Vamos con otro. Esto es teorema de Miller. Este es un teorema bien interesante. Em, este tiene que ver con la tarea, además. A ver, voy a darles la respuesta. Ustedes tienen que demostrarlo. Esa es la idea de la tarea. También, está en todos lados, pero demuéstrelo, ojo. Estuve tentado en escribir, demuéstrelo usted mismo y no lo copie de Wikipedia. Pero, ¿para qué? Ustedes van a... Quiero que ustedes lo demuestren. Es súper fácil en todo caso, súper fácil porque es calcular impedancia. A ver, ¿qué dice el teorema de Miller? El teorema de Miller dice lo siguiente, que si tengo un nodo 1 y un nodo 2, tengo dos nodos en un circuito referidos a tierra, da lo mismo, y existe algún tipo de relación entre el voltaje 1 y el voltaje 2, y esta es una relación escrita en piedra, digamos, una relación que se cumple. V2 es K veces mayor que V1, ¿de acuerdo? ¿Por qué podría ser que V2 sea K veces mayor que V1? Por ejemplo, si hubiera un amplificador entre medio, ¿ok? Si hay un amplificador entre medio, V2 va a ser K veces mayor que V1, ¿ok? Puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Puede ser no, una resistencia no sirve. Por lo siguiente, porque si yo pongo una resistencia aquí, van a quedar estas dos en paralelo. Y eso no me asegura que esta relación se cumpla. Ahí ya dejó de cumplirse esta relación, porque estas dos quedaron en paralelo. Tiene que haber algo exacto, un camino de alta impedancia, aquí baja impedancia allá o lo que sea, que se encargue de que esta relación se cumpla, da lo mismo lo que yo haga por otro camino, ¿ok? Entonces yo aquí le puse otra impedancia entre estos dos nodos, pero algo, digamos el amplificador, se encarga de que esto se cumpla igual, ¿ok? Esa es es el supuesto detrás del teorema de Miller. Y el teorema de Miller dice que si yo miro este circuito desde su entrada, voy a ver una impedancia. Y si veo este circuito desde la salida, yo voy a ver otra impedancia. Y las impedancias siguen una ecuación. Y esa ecuación es súper simple.
Z1 es igual a, no quiero equivocarme con nada, así que prefiero mirar, Z partido por 1 menos K. Y Z2, esto es lo que ustedes tienen que demostrar esencialmente, es Z partido por 1 menos 1 partido por K. Que es lo mismo al final, o sea, da lo mismo por el lado que yo lo mire. Si B2 es KB1, esto es lo mismo que decir que B1 es B2 por 1 partido por K. No, 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 pero no está relacionado. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que demostrar. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la ecuación. Y luego dice teorema de Miller, ganancia negativa y capacitancia, que es la segunda pata de la tarea. Hoy esta tarea es súper corta, es demasiado corta también. Entonces dice lo siguiente, digamos que A sub B es negativa, pongámosle un signo menos explícito para recordar que es negativa. Si A sub B es negativa, es menos A sub B, ¿de acuerdo? Entonces la impedancia que yo veo en la entrada, Z1, es Z partido por 1 menos K. Entonces Zin es Z partido por 1 menos A sub B. Es Z partido por 1 más A sub B. Ya, ¿cuánto es el Z del capacitor? 1 partido por SC. Entonces esto va a ser igual a 1 partido por SC1 más A sub B. Entonces Zin se parece a 1 partido por S por un capacitor gigante. De valor C por 1 más AB. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ustedes tienen que mostrar en la tarea. Pero explicar por qué. Y la explicación intuitiva de por qué eso ocurre se las voy a dejar a ustedes. Intuitiva en el sentido de, bueno, este nodo sube, este nodo baja, ¿qué le pasa al capacitor? ¿A qué cosas se ve sometido? ¿Cómo son las corrientes que tienen que entrar? De ese estilo. Ok, pero la conclusión es esa. Cuando tengo un amplificador con ganancia negativa y tengo una capacitancia entre entrada y salida, la capacitancia que se ve aquí es muy grande. Y eso se usa para bien y se usa para mal. Sirve, por ejemplo, para crear amplificadores de carga, que son amplificadores que amplifican carga. Y sirve también para hacer que convierten carga en voltaje, carga eléctrica, charge. Y también sirve para hacer más lentos los amplificadores. Y sirve para emular capacitancias muy grandes. Entonces uno puede hacer este mismo circuito. Después vamos a ver aplicaciones. Quizás la prueba pregunta alguna aplicación. Recuérdenmelo. Se ve como una capacitancia. Tal vez sí o no. Creo que eso es parte de lo que tienen que contestar en la tarea. Pensar bien en este circuito, pensar bien qué es lo que está pasando aquí, no sé, cómo entra la corriente. Eso. Ya, redes de dos puertos. Este tema aquí lo pongo por completitud, pero no lo pongo porque a mí me interesa mucho verlo. Antiguamente en electrónica era súper útil saber redes de dos puertos, porque las técnicas de análisis de circuitos con realimentación pasaban por redes lineales de dos puertos y pasaba por entender bien redes lineales de dos puertos. Las técnicas actuales de análisis pueden prescindir de esto. Entonces yo apenas me lo sé y por eso voy a pasarlo muy rápido. Eh, en realidad lo paso porque es importante que sepan que existe, porque es importante que sepan que en algunas universidades todavía se enseña, pero yo no lo encuentro algo tan necesario, la verdad. Entonces las redes de dos puertos, un modelo matemático para representar algún tipo de caja negra lineal que tiene dos puertos, un puerto en la entrada y un puerto en la salida. Definimos voltaje de esta forma, definimos corrientes de esta forma.
¿De acuerdo? Es como un caso bidireccional de los amplificadores, donde si yo pongo algo en la entrada, algo aparece en la salida. Y si yo pongo algo en la salida, algo aparece en la entrada. Existen cuatro representaciones para redes de dos puertos lineales y sus parámetros pueden ser calculados. ¿Calculados cómo? Haciendo pruebas de cortocircuito y de circuito abierto y con eso uno puede determinar los parámetros. Estos son los cuatro tipos de redes de representaciones de redes de dos puertos que existen. Existen redes de dos puertos de parámetros I, de parámetros Z, de parámetros H y de parámetros G. Sus representaciones son estas, o sea, la caja negra de la que hablé antes tiene adentro algo que incluye fuentes controladas e impedancia. Y hay cuatro formas equivalentes matemáticamente de representar lo que hay dentro de una red de dos puertos. Y es posible calcular cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, si yo quiero calcular el parámetro H11, tengo que hacer que V2 sea 0 y poner VI de V1 y calcular I1. Y así calculo H11. ¿Cómo hago que V2 sea 0? Cortocircuitando la salida, etcétera. Entonces así uno puede calcular los parámetros H. Y uno puede despejarlos de esa forma haciendo pruebas de cortocircuito y de circuito abierto. Eso es todo. No vamos a ver más redes de dos puertos en este curso. Ya saben lo que es. No, no creo que lo pregunte, honestamente no lo voy a preguntar. Claro, toda la prueba de redes de dos puertos y, ja, 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 y todo eso. Bueno, vamos a ver otra cosa. GM efectivo y R out. Entonces sabemos que cualquier amplificador lineal, pero no hay amplificadores lineales. Mala cosa. Sigamos entonces. Ya dije que no existían los amplificadores lineales. Ya no. Dijimos que cualquier amplificador puede ser linealizado en torno a un punto de operación. ¿Ok? Entonces cualquier amplificador, aunque sea no lineal, en torno a un punto de operación es lineal. Cualquier amplificador lineal puede ser representado como un Thevenin con fuente controlada. O sea, puede ser representado así. Con esto es A veces de I y esto es R Thevenin. O como un Norton con fuente controlada. En este caso un amplificador de voltaje, ¿cierto? Entonces veamos más de cerca el caso de un Norton controlado. Si tengo en alguna parte un voltaje de entrada, aparece algún tipo de elemento que convierte voltaje en corriente. Y a este elemento que convierte voltaje en corriente se le llama transconductor. Y tiene unidades de conductancia. A, esta, a este parámetro que tiene unidades de conductancia se le llama transconductancia. Y una impedancia de salida o resistencia de salida, en general es algún tipo de impedancia de salida. Entonces mi amplificador es esto. Yo tengo un VI que entra en alguna parte. Internamente el amplificador se puede modelar como, si es lineal, como un transconductor GM por VI y como una resistencia de salida. Esto es lo mismo que un Thevenin, obviamente. Por alguna razón, que tiene que ver con que los transistores funcionan como transconductores, salud, en electrónica estamos más acostumbrados a trabajar con Norton que con Thevenin. Entonces los amplificadores en electrónica se parecen mucho a esto, a un Norton controlado por voltaje. ¿Cuál es la ganancia de este amplificador? Bueno, hay que calcularla, ¿cierto? A ver, calculémosla. VO igual, a ver, aquí tengo GM por VI, por lo tanto la corriente que circula aquí es GM por VI. Y la corriente que circula aquí es GM por VI, ¿cierto? Asumiendo que aquí la corriente es cero. Si el voltaje aquí es cero, ¿cuántos veo? Menos GM por VI por RO. Entonces VO partido por VI, que es la ganancia, es menos GM por RO. ¿De acuerdo? Y esa es una ecuación típica.
Si yo tengo un amplificador con muchos transistores y cada uno de esos transistores tiene transconductancia y tiene resistencia de salida, es complicado analizar, tiene muchos elementos. Yo puedo concentrar todos los efectos de todos esos transistores en dos elementos, o tres tal vez, pero vamos a hablar de dos elementos por ahora. Su transconductancia efectiva, o GM efectivo, este es transconductancia efectiva del amplificador, y por su resistencia de salida. ¿Cómo podría yo calcular qué tipo de pruebas tengo que hacerle a un circuito para calcular su transconductancia efectiva? Cortocircuito. Yo cortocircuito esto a la salida y la corriente ¿por dónde prefiere irse? ¿Por aquí o por allá? Por aquí, ¿cierto? Entonces la corriente no se va por ahí, se va toda por allá. Y si yo mido esta corriente I, yo sé que transconductancia es I partido por V, entonces puedo calcular su transconductancia efectiva. Entonces, si yo tengo un amplificador formado por muchas fuentes dependientes, que tiene una entrada y tiene una salida, yo puedo calcular su transconductancia efectiva midiendo la corriente de cortocircuito a la salida, dividiéndola por el voltaje de entrada y tengo la transconductancia efectiva. ¿De acuerdo? Ya. O sea, tengo un amplificador hecho de muchas fuentes dependientes y muchas cosas, muchas cosas. Y yo quiero un modelo sencillo de este amplificador. Quiero un modelo que se parezca a esto que está acá. Entonces yo tengo que calcular el GM efectivo de este amplificador y calcular el RO de este amplificador. ¿Cómo calculo el GM efectivo? Le pongo una fuente de voltaje en la entrada, mido su corriente a la salida y la razón entre corriente y voltaje de entrada, entre corriente de salida y voltaje de entrada es GM. Porque toda la corriente se está yendo por la salida y nada de la corriente está pasando por esta resistencia de salida. Entonces así, con esa prueba de cortocircuito, yo calculo GM. ¿Cómo calculo RO? ¿Cómo calculo la resistencia de Norton de un Norton? Apago primero las fuentes independientes. Las fuentes dependientes no las apago nunca. Aplico una fuente de prueba. Si apago mi fuente dependiente, ¿qué le pasa a este GM? Desaparece. Y si pongo una fuente de prueba aquí, mido RO al tiro, ¿cierto? Eso es lo que uno hace. Entonces, no es que haya un RO a la salida, físicamente no existe ese RO. Pero si yo miro el circuito como una caja negra, desde afuera se ve como si tuviera una resistencia de salida RO. Y esa resistencia yo la puedo modelar de esta forma, como una especie de Norton controlado que me incluye el efecto de este RO y me incluye el efecto de la transconductancia. Entonces, vuelvo atrás. Cualquier amplificador lineal puede ser representado como un Norton controlado, con GM efectivo y con R auto. ¿Ok? No importa cuántos componentes tenga, no importa cuán complicado sea, si es lineal, se puede reducir a dos elementos. Ok, sigamos. Respuesta en frecuencia. Esto ustedes ya lo saben, así que vamos a ir súper rápido. Sí. ¿Esta fuente? No, no existe. Todo esto es como un modelo, sí. En la realidad estos van a ser transistores que están tomando energía de otras fuentes y que están haciendo otras cosas. Pero yo puedo modelar esto como un circuito lineal que me es fácil entenderlo porque en circuitos yo me volví experto en analizar estos circuitos. Respuesta en frecuencia. Hay un tutorial, yo debería entregar ese tutorial en algún momento. Entonces, la respuesta en frecuencia de un sistema es la representación del espectro de salida del sistema en respuesta a una señal de entrada. Así de simple. O sea, yo le doy una señal de entrada, miro el espectro de salida y esa es la respuesta en frecuencia de este sistema. SPICE hace respuesta en frecuencia, ¿cierto? ¿Cómo? Punto AC, ¿cierto? Ya. La respuesta en frecuencia se utiliza principalmente para describir de forma gráfica la dinámica de un circuito electrónico, o sea, cómo se mueven las cosas. Dinámica tal vez un mal nombre. Especialmente importante en los amplificadores y filtros electrónicos. ¿Por qué los filtros es importante?
porque los filtros particularmente se dedican a filtrar frecuencias, a dejar pasar algunas y comerse otras frecuencias. Y también es útil para analizar la estabilidad de circuitos realimentados. Interesante. La estabilidad se analiza usando diagramas de Bode. Existen diversas representaciones de la respuesta en frecuencia y nosotros vamos a usar diagrama de Bode. Ustedes saben diagrama de Bode, ¿cierto? ¿Alguien no sabe diagrama de Bode? ¿Alguien no sabe y no quiere decirlo? Ok, todos saben diagrama de Bode. Bueno, vamos a ver rápidamente diagrama de Bode. En general, la respuesta en frecuencia asume que el circuito es lineal. No tiene sentido hablar de respuesta en frecuencia de circuitos no lineales porque aparecen componentes nuevas, ¿cierto? Cuando uno tiene un circuito no lineal y le mete una entrada de un solo tono, en la salida aparecen muchos tonos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, no tiene mucho sentido. Y que se mantiene en estado estacionario. Esto también es importante. O sea, el Bode asume que los transientes ya han ocurrido. No hay transiente. SPICE realiza análisis en frecuencia haciendo puntuación. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos? Función de transferencia es la representación matemática en dominio de Laplace de la relación entre entrada y salida de un sistema LTI. ¿Qué es S? Todos saben lo que es, pero nadie sabe decirlo. Ok, es una variable, ¿de acuerdo? S es una variable. Y es una variable compleja que puede adoptar valores que tienen una parte real. ¿Ah? Ya, ok, puede tener una parte real que es sigma y una parte imaginaria que es omega, ¿cierto? O sea, ese es sigma más j omega típicamente. Sigma tiene que ver con la parte transiente. O sea, tú ya estás asumiendo que vamos a eliminar esto. De acuerdo, vamos a eliminarlo. Pero hay que partir de antes, ¿cierto? Entonces, y esa es como la diferencia entre Laplace y Fourier, ¿cierto? Laplace toma sigma, Fourier no toma sigma. Pero es reparecido. Ya, entonces TDS en este caso XODS partido por XIDS, donde estas son representaciones de Laplace de entrada y salida. TDS, al evaluar S igual J omega, o sea, al hacer desaparecer la parte transiente, es T de J omega. Y eso es una parte real, que depende de omega, más J veces una parte imaginaria que depende de omega. Y eso, que tiene una parte real y una parte imaginaria de la función de transferencia, puede ser llevada a magnitud y fase, ¿de acuerdo? O sea, coordenadas polares. Esto sería coordenadas cartesianas y esto sería coordenadas polares. Donde esta es la forma de convertir. La magnitud es la raíz de cada una de las partes al cuadrado y la fase es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Todos saben esto, ¿cierto? Súper bien, ya. A ver, ¿qué significa? Polos de un sistema. ¿Qué hace una carpa de circo aquí? Ya, a ver, polos de un sistema. Entonces yo tengo un diagrama de, ¿cómo se llama estos diagramas? De polo y cero, ¿ya? De un sistema, ok. Y digamos que tengo, que a este le llamo plano algo, ¿cómo le llama? A, B, A, S, eso, plano S. Que tiene aquí sigma y aquí tiene J omega, ya. Entonces voy a dibujar un polo aquí. Ese es un cero, ya. Ya, un polo. Ya, dibujemos un polo. Ok, es que nunca me acuerdo. Los ceros se dibujan como ceros. Ah, ya, ahí está, los ceros. Perfecto. Eh, entonces, ya, yo sé que esto es un polo. Este es un polo que está en alguna parte, ¿cierto? En el plano S, en el semiplano izquierdo. Y eso es un polo que típicamente decimos que es un polo estable. Muy bien. Perfecto. Este polo va a darme una respuesta de tipo ¿qué? Si yo analizo este... A ver, ¿qué circuito me da un polo en el semiplano izquierdo? Y nada más. Uno partido por ese no, ese me da un polo aquí. Em, una descarga de un capacitor o algo así, ¿cierto? A ver, por ejemplo, este circuito.
este circuito, donde esto es VI, que está siendo manejado por alguna fuente, y aquí tengo VO. Y esto es R y esto es C. VO es 1 partido por SC partido por R más 1 partido por SC, ¿todos de acuerdo? Y eso es, multiplico arriba y abajo por SC y me da 1 partido por 1 más SRC. El polo en este caso es la solución, la raíz de 1 más SRC igual 0, que es lo mismo que decir S igual menos 1 partido por RC. Perfecto, entonces aquí tengo menos 1 partido por RC. Ya. Todos saben el bode de esto, ¿no? ¿Cuál es el bode de esto? Pasa abajo, ¿cierto? Donde esto cae más o menos, ¿dónde? En 1 partido por RC, si esto es omega, ¿cierto? ¿De acuerdo? Eso es más o menos menos 3 decibeles. Ya lo vamos a ver, pero menos 3 decibeles. Eso es asíntota, así que va por ahí. Ya, perfecto. Ahora voy a volver atrás. Oye, el polo significa que si S, S es como la frecuencia, ¿cierto? Ya, si S vale menos 1 partido por RC, entonces esta función de transferencia se vuelve ¿cuánto? Infinito. Yo en este circuito, ¿puedo tener alguna frecuencia que me produce infinito a la salida? Ya, alguien que me explique esta cuestión entonces. ¿Cómo es la cosa? Yo estoy mirando aquí la función de transferencia. Si yo reemplazo S igual menos 1 partido por RC, o sea, si le pongo la frecuencia correcta aquí, esta función de transferencia se va a infinito. Significa, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Qué frecuencias son las que tienen sentido? No, no. Las frecuencias a las que estamos acostumbrados nosotros cuando hablamos de frecuencia están en este eje, en el eje J omega. Por eso es que aquí decidimos olvidarnos de sigma y hacer puro J omega. Entonces, cuando nosotros hacemos cualquier análisis en frecuencia, olvidándonos del transiente, lo que estamos haciendo es evaluar la función en J omega. ¿Cómo sería? A ver, tratemos de dibujar un manto sobre esta cosa. ¿Me están siguiendo, no? Vamos a hacerlo en 3D. Ya, pónganse los anteojos 3D. J omega, eso está en un plano horizontal. Y voy a hacer aquí magnitud. Entonces esto va a ser magnitud. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la magnitud en 1 partido por RC? Infinito. Y de ahí empieza a decrecer a medida que nos alejamos. Entonces esto va a ser así. ¿Todos de acuerdo, no? Ya. Ahora lo que voy a hacer es hacerle un corte a esta cuestión. Voy a hacerle un corte justo en el plano J omega. Voy a agarrar un cuchillo y voy a hacer que el cuchillo caiga desde infinito justo sobre el plano J omega. Y si hago eso, va a definirme una forma. O sea, corté esta carpa de circo, la corté exactamente en el eje J omega y me definió una forma. Esa forma es esa forma. O sea, desde aquí para allá. Ya, oye, que tienen los ojos abiertos. ¿Por qué tienen los ojos tan abiertos hoy día? Ya, ¿les gustó eso o no? Sí, ya. Entonces, por eso está la carpa de circo. Aquí hay dos polos en alguna parte y cortamos en el eje J omega, ponemos un cuchillo y eso que queda ahí nos describe el diagrama de Bode. Ajá, ya. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si tienes un polo en J omega? Si digamos que tienes un polo aquí y otro polo aquí, y eso te va a producir algo así. Entonces aquí va a ser así. Exactamente. O sea, algo que tiene LC y no tiene R y cae justo aquí, es así. Ajá, muy bien, todo tiene sentido. Todo calza, pollo ese. No me acordaba qué animal era. Ya. Entonces, polo de un sistema, frecuencia compleja, o sea, con sigma y j omega, para la cual la respuesta del sistema para variable compleja S tiende a infinito. O sea, son
estos palos de la carpa, ya que los polos son las raíces del denominador de TDS. Consecuencia de un polo, en la respuesta en frecuencia, la pendiente de la magnitud cambia en la vecindad de polos. O sea, cuando yo hago este corte sobre el eje J omega, voy a ver una forma y esa forma cambia cuando hay polos cerca. Número de polos de un circuito asociado a condiciones iniciales independientes. Todas las funciones de transferencia de un circuito comparten los mismos polos, no así los mismos ceros. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Estamos casi en la hora. Ceros de un sistema. Cero de un sistema. Frecuencia compleja para la cual la respuesta del sistema para variable compleja S tiende a cero. Los ceros son las raíces del numerador de TDS. Consecuencia, un cero en la respuesta en frecuencia, la pendiente cambia en la vecindad de los ceros. Si tengo un cero exactamente aquí y aquí, ¿cómo va a ser la respuesta? Cero, es como una estaca. El cero es una estaca en la carpa de circo. El polo es el palo de la carpa de circo que levanta la carpa. ¿De acuerdo? Si tengo ceros aquí, la estaca llega hasta ahí, entonces va a bajar la magnitud, pero cuando esté aquí probablemente no va a estar tan abajo, va a estar un poco más levantada, ¿cierto? Entonces voy a ver algo que baja, pero no tanto. Y así. Entonces uno puede llevar esto a carpas de circo. Muy bien. Y yo creo que la próxima clase empezamos con diagramas de Bode. ¿De acuerdo? Ya, 10 minutos, luego tertulia corta y luego eso mismo.